Sí. Y el área total es la suma de las dos. El área total de toda la figura, la suma de las dos. Esa sería una forma. La otra forma sería sumar B más C directamente y que la figura, bueno, pero ¿entienden o no? Lo que estoy refiriendo, no le quiero marear, si no sé si me están entendiendo. Sí, se entiende. Bueno, y el perímetro es lo mismo. El perímetro es lo mismo. El perímetro sería la suma de todos los lados. B más C más A. Sería 2A más 2B más 2C. ¿Está o no? Quiero saber si entienden esto porque después no van a entender el problema de cuadrática. Estas son cosas de primer año. ¿Se entiende, sí? ¿Tío Marcelo? Chegros, Tiago, Milagros, Camila, ¿me siguieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces pasamos al problema de cuadrática. No me digan que no saben calcular el área ni el perímetro ahora, ¿eh? Vamos al problema de función cuadrática ahora. Profe, una pregunta. ¿Usted no va a subir trabajo hasta que terminen de cerrar las notas? Sí, este trabajo, el que estamos haciendo ahora, sí lo voy a subir hoy. Si puedo. Eh, el último capaz que le suba antes de cerrar las notas del segundo trimestre. Ahí está. ¿Ven esa figura? Vamos a suponer de que esto, bueno, es un cuadrado. Esta figura que está acá es un cuadrado. El lado de ese cuadrado vale X. Ese cuadrado vale X. O sea que acá vale X también y acá vale X. ¿Está o no? Todos los cuatro lados valen X. ¿Decían? Y este lado que está acá vale 3. Esta partecita que está acá. Ahora quiero una fórmula que me permita calcular la figura total. El área total de la figura. ¿Entienden o no? Quiero una fórmula para calcular el área total. Vamos a empezar primero. Cuánto vale el área si X es igual a 5? Ese calcula nada. Si X es igual a 5, ¿cuánto vale el área total? Pero usted le está dando tipo un valor ficticio, por así decirlo, de X. Sí, sí. Si X vale 5, ¿cuánto vale el área total? Después vamos a hacer una fórmula con general. Primero díganme cuánto vale el área si X vale 5. 15. No. El área total, El área total de toda la figura. 40. Porque si es un cuadrado y tiene 5 arriba más 3 8 y es base por altura, No, entonces, no es un cuadrado. Esta figura es un cuadrado, la primera. Esta es la que está y por pintada. eso, si Ah, sí, usted quiere que le sí. saquemos el total, Claro, sí, tenés razón. Sí. Claro, voy a decir 8 por 5. Sí, sí, está bien. Claro, se entendió ahora. Ella sumó 5 más 3, que le da 8. 8 más 8 por 5 le da 40. ¿Está bien?
Está bien. Entonces, ella calculó el área de la siguiente manera. Para generar este procedimiento, ella hizo 5, la base que es 5 más 3, multiplicado por la altura que vale 5. Perfecto. Y le dio 8 por 5, 40. ¿Entiendo, no? Bueno, entonces la segunda pregunta es, ¿cuánto vale el área si x igual a 7? ¿50? 50. ¿Cómo sería el procedimiento? Y sería 5, no, sería 7 más 3, que es 10 por 5. 7 más 3, que esa es la base, por 5. 5. Y eso da 50. 7 más 3 da 10. 10 por 5, 50. ¿Estaba, no? ¿Alguien resolvió de otra manera diferente? ¿Qué hago? ¿Milagros? ¿Nadie? No. ¿No? Está muy bien, está. Pero hay otra forma también de resolver. Quiero saber si alguien resolvió de esa forma. ¿No? Bien. Vamos a ir entonces con esta sola. Profe, ¿pero no podría explicar la otra forma? ¿Quieren que le explique la otra forma? Y bueno, igual Es esta la forma que, está bien también. pero Sí. la otra fórmula es la que usted había dicho la anterior. Sumando las dos áreas. Sumando esta área más Sí. esta área. El área del Ah, cuadrado más área del rectángulo. ¿Cómo sería si sumo las dos? Si le sumo el área del cuadrado más el área del rectángulo. pero eso es hacer más procedimiento. Y más o menos. Sí puede ser que sea un poquito más difícil así. El área del cuadrado, ¿cuánto vale? Para 5, por ejemplo. ¿Cuánto vale el área del cuadrado? 25. Sí, que sería 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el área del rectángulo? 15. Sí, que sería 5 por 3. Que sería base por altura. Es la suma de las dos. El cuadrado más el rectángulo. Da el mismo resultado. ¿Se ve o no? ¿Se entiende? Sí. Este sería. Y si vale 7, ¿cómo sería? Sería 7 al cuadrado más 7 por 3. Claro. Ahí estoy sumando el área del cuadrado más el área del rectángulo. La suma de las dos me da el área total. ¿A nadie se le ocurrió hacer de esa manera? Igualmente las dos formas también. Mientras que llevamos el resultado correcto. A ver, ¿cuál es la diferencia? Acá, la persona que está acá abajo, o sea, yo, está viendo como dos figuras diferentes y está sumando las dos figuras. Acá Cáceres lee como una sola figura, ¿me entienden o no? Como una sola figura grande, yo le estoy viendo como dos figuras y después la pego. ¿Me entienden la diferencia? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, ahora díganme cómo sería la fórmula si X vale 70. No importa el resultado, la fórmula, ¿cómo quedaría? Si X vale 72, ¿cómo sería? Calculamos el área. Si X vale 72.
¿Con el de arriba o con el de abajo? Con el de arriba primero, después con el de abajo. 72 más 3 por 72. 72 más 3. Claro. Eso sería la base. La suma del 72 más el 3, que es el rectángulo, por 72. Más por 72, sí. Que sería la altura. ¿Y cómo sería el de abajo? 72 al cuadrado más 72 por 3. 72 al cuadrado, que sería el cuadradito. Más 72 por 3. Que sería el rectángulo. Ahí está. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, ahora tenemos que sacar la fórmula. Ahora tenemos que sacar la fórmula. Que hicimos varios ejemplos. Varios ejemplos. ¿Vieron? En los ejemplos siempre hay uno que variaba y otro que siempre se mantenía constante. Ahora, ¿cómo hacemos la fórmula? En vez de ponerle 72, en vez de ponerle 7, en vez de ponerle 5, le vamos a poner X. ¿Cómo quedaría la fórmula ahora? Ahora la X fórmula al es con, cuadrado. con una letra. En vez de ponerle en vez de ponerle 5, en vez de ponerle 7, en vez de ponerle 72, se le pone una X. ¿Cómo me queda una fórmula general entonces? Vamos a sacar un apartado de fórmula. Me pasa que me quedo sin pizarrón. Acá. Fórmula, vamos a poner acá. Las dos fórmulas quiero. En realidad, con que ustedes hagan una de las dos ya está bien. La forma que me entendieron. Yo explico las dos. Fórmula. Mm, a ver, ¿cómo quedaría? Para calcular el área. El área que le vamos a llamar. Y bueno, vamos a llamarle área nomás. Para no confundir. Que sería el resultado. ¿Cómo queda el área? En función de X. En vez de poner, tengo que poner X, una letra. X al cuadrado más X por 3 en el de abajo. En el de abajo. X al cuadrado, muy bien. Bueno, ¿y el de arriba? Bueno, vamos al de arriba primero, porque estábamos haciendo el de arriba primero. X más 3 por X. Muy bien. X más 3 por X. Por X. Bueno, esa sería la fórmula mirando el de arriba. Y mirando el de abajo, ¿cuál sería la fórmula? No sé cómo podemos poner, no importa. X al cuadrado más X por 3. X al cuadrado a X por 3. Muy bien. Y ya está. Ya estamos con la fórmula. La parte más difícil ya está. El problema era la fórmula. X al cuadrado más X por 3. Yo siempre le pongo el número adelante de la letra. Yo le pongo 3X. Es lo mismo. Que poner X por 3 es lo mismo que poner 3X. Y ahí ya están las dos fórmulas. Son iguales las dos fórmulas, ¿no es cierto? De hecho, acá si yo aplico propiedades distributivas, ¿saben aplicar propiedades distributivas? Eso no me hace que no. ¿Saben aplicar propiedades distributivas, no? Sí, porque en los trabajos anteriores A ver, ¿cómo sería las aplicar vi. propiedades distributivas acá? X por X, ¿qué me da? X a la 2 más X al X por cuadrado. Que a la 3, 2 3X. más 3X. Y lleva la misma fórmula que la que está abajo, ¿eh? Las fórmulas son iguales. Están escritas de manera diferente, pero son iguales.
¿Me entienden o no? Si yo hago propiedad distributiva, llevo acá abajo. Y si yo hago factor común, que es lo contrario de la propiedad distributiva, acá abajo, llego a la fórmula de arriba. ¿Se acuerdan del factor común? El factor común era x que le multiplica a x más 3. Porque la x se repite 2 veces acá. ¿Ven? Ujú. Eso hicimos también en las actividades anteriores. Y ahí me llega la misma fórmula. Perfecto. ¿Se entendió hasta acá? Milagros, Heidi, Yao, Joaquín. Sí, profe. Sí, sí, sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Y si, o sea, qué hay que hacer cuando X no tenga un valor? ¿O siempre le podemos poner uno imaginario? Claro, a ver. Si x no tiene ningún valor, es esto que está acá en la fórmula. Para x que no tiene ningún valor en la fórmula. Y ese valor imaginario que vos le puedes, que vos decís, que yo le puse 5, que le puse 7, que le puse... Eso vos le podés, eso vos le podés poner como ayuda para llegar a la fórmula general. Ah, ok. ¿Me entendés? Yo te voy a Sí, preguntar, sí. yo te puedo preguntar una o dos veces, pero después te voy a preguntar la fórmula general. Esto sería una fórmula general. Y estos que están acá de 5, 7 que hicimos acá arriba, son casos particulares. ¿Entendés o no? Son Sí, casos, sí. son ejemplos, por así decirte. 5, 7, 72 serían 3 ejemplos. En cambio, esto ya es una fórmula general que sirve para todos los casos. Vos podés ponerte 2 o 3 ejemplos para llegar a la fórmula, para poder ver y ver la fórmula. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Eh, sí, eso. Si lo que me da la fórmula es una expresión que me sirve para calcular cualquier figura. En cambio, si yo le pongo un número a la x, ya me sirve solamente para ese número. Si x vale 5, me sirve solamente para calcular si la figura vale 5. En cambio, cuando hablo de x, hablo en general para cualquier figura. ¿Se entiende, no? Yo puedo elegir casos particulares y con esos casos particulares construir una fórmula general, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, por ejemplo, ahora que yo ya conozco mi fórmula, voy a calcular para x igual a cualquier número, para x igual a 15. Entonces, ¿cómo hago? En mi fórmula reemplazo la x por 15 y ahí ya resuelvo. ¿Se entiende? Pero, profe, Sí. para resolver esto de manera cuadrática, cuando usted plantee el problema, nos va a decir, qué sé yo, un Claro. espejo de 400. Entonces ahí vamos a Ese era tener el un valor de problema. C. Este es otro problema. Los Ah, problemas general, los problemas que se le dan general, usted tiene que saber construir la fórmula de esos problemas. Hay más problemas, pero ya no me alcanza el tiempo porque quiero cambiar de tema ya. Con esos dos problemas ya está. Hay más problemas de cuadrática. De hecho, yo le quería dar, a ver si le... Miren, yo tenía varios problemas para prepararle, pero se me va el tiempo. Es una clase por semana, nomás tenemos. Miren, este es otro problema, ¿ven? Esa figurita que está ahí. Yo le estoy dando este hoy. La clase pasada leí el de los espejos. Esta clase le di este. El- Después le quería dar este también. Después tengo uno con fósforos. Tengo uno con cuadraditos. Bueno, y tengo varios. Y tengo más también. Más problemas para darle. Pero ya voy a perder mucho tiempo. Con esto nomás. Después ya voy a cambiar de tema. Porque quiero dar
otros problemas, pero de otra función que no sea la función cuadrática, que es la función exponencial, que ya voy a dar la clase que viene. Por la clase que viene en realidad voy a dar teoría y la otra clase voy a dar función exponencial. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Ahora sí tenemos que utilizar la función cuadrática, las ecuaciones cuadráticas que hacíamos antes. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Así le voy a ponerle. ¿Cómo se puede escribir? Si el área vale 100. ¿Cuánto vale X si el área vale 100? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos ahí? Usas la fórmula y le pones igual a 100. Tipo, si Exacto, seguimos trabajando con esa fórmula, claro, le pones igual a 100 y resolves. claro. Muy bien. Ahora con la fórmula le ponemos... Ay, borré todo. Ahí está. Vamos a borrar. Claro. Cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a suponer que claro, ustedes hicieron esta fórmula. Vamos a suponer que hicieron esta fórmula. Vamos a suponer. Vamos a suponer que ustedes llegaron a esa fórmula. Entonces, su fórmula finalmente fue A igual a X más 3 por X. Y ahora me dice que el área vale 100, o sea que el resultado me tiene que dar 100. Y ahí tenemos que calcular el valor de X. ¿Cuánto tiene que valer X para que el resultado sea 100? Es una ecuación. ¿Y cómo se resolvían las ecuaciones? Se iguala a 0. O sea, hay que igualar a 0. Acá tenemos que aplicar la propiedad distributiva, sí o sí, primero. Vamos a aplicar primero la propiedad distributiva. ¿Cómo quedaría la propiedad distributiva? X por X me queda X al X a la cuadrado. 2. X a la 2. Y X por 3 me queda 3X. 3X. Y este 100 que está sumando pasa del otro lado, Restando restando. ¿Igual a qué me quedó? 0. Igual a 0. ¿Y qué se hace ahí entonces? Ahora que yo igualé a 0, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que está igualado a 0, tenemos que aplicar la resolvente, pues es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, recuerden que se aplica la resolvente para resolver. ¿Se acuerdan o no? La fórmula. Profe, una duda. ¿Se podría resolver este tipo de ecuación sin la resolvente? O sea, como una ecuación normal. Estoy pensando, a ver, esta sin la resolvente. Mm, mm, X más 3 por X te debería dar 100. Tienes que buscar una multiplicación que te dé como resultado 100. No, no se me ocurre cómo. En este caso no. Y por ejemplo, tipo, con esta, se pasa el 100, tipo, sumando, entonces te va a quedar 100. Y le toca ahí al 3, entonces el 3 va A a ver, pasar pará. Voy a decir la dividiendo. ecuación esta. A ver, vos si pasar el 100 y después ¿qué te queda? Que acá tenés X cuadrado más X, ¿no es cierto? Más 3X. Y después,
Bueno, y en la siguiente, pasar el 3 Pero ¿cómo dividiendo. Pero no, porque no puedes dividirlo porque aquí hay una suma. Tienes que sí o sí pasar la suma primero. Ah, O sea, vos no puedes sacar el 3 solo de esta suma. no, nada de eso, nomás era tipo, a lo mejor. Tampoco puedes sumar x cuadrado con x porque son diferentes. O suponiendo que se pueda pasar el 3, ¿qué hace después? Divido 100 dividido ¿Qué 3 hiciste con la x que tenía el 3? y quedó sola. Por eso, bueno, eso nomás era tipo, pregunté si se podía. No, pues yo te estoy mostrando que no se puede, digamos, para que se saquen la duda. Está bien tu pregunta. Pero el tema es que si tenés x al cuadrado y tenés x, esas dos no se pueden sumar. A menos que sea igual a 0. Si es igual a 0, ahí sí, que es lo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan de lo que hacíamos antes cuando era igual a 0? Si es igual a 0, ahí ya está trabajando con opciones. Si es igual a 0, ahí sí se puede resolver. Porque si da 0 significa que esto es 0 o que esto es 0. Entonces tenés que una opción sería que x sea igual a 0 y la otra opción sería que x más 3 sea igual a 0. ¿Me entendés? Eso es lo que hacíamos antes, ¿te acordás? Sí. Entonces un resultado ya es x igual a 0. Ese ya es un resultado. Porque es 0, por lo que sea. Y la otra posibilidad sería que x más 3 sea 0. Y ahí sí paso el 3 restando y te queda que x es igual a menos 3. Pero para eso tu resultado tiene que ser 0. Pero en este caso que tu resultado es 100, no se puede. No se puede resolver. En este caso que tu resultado es 100, no hay forma de resolver, de despejar la x. Sí o sí tenemos que hacer la resolvente. Esas son las formas de resolver las ecuaciones cuadráticas. Por eso estuvimos dando. Entonces repetimos el procedimiento. X por X me da X cuadrado. Chicos, se corta y terminamos de resolver este ejercicio. Y vuelvan a entrar y terminamos de resolver este. B vale 3. B sería el segundo, 3. Pero acá dice menos B, o sea que voy a poner menos 3. Menos 3. Ay, Dios. Más menos. La raíz cuadrada. B al cuadrado, dice. Y B al cuadrado. Acá me tenía que ¿estás ahí? Más 61, es correcto. Te va a ir al espejo y le decís, me dame un espejo que tenga menos 3 metros.
Yo lo he ganado con menos 11. Me va a dar 0. Ahí sí podría ser.